En este Networking 1, amigas y amigos, tengo el gusto de recibir a mi abogado de inmigración, Javier Montano Miranda, director de Montano Miranda Law. ¿Cómo estás? Javier, qué gusto, bienvenido de vuelta. Muy bien, bueno, muy contento de la invitación y bueno, y de verdad de ser parte de este equipo. Muchas gracias. Bueno, para mí es un gusto tenerte siempre como aliado, sponsor, auspiciador del programa La Entrevista siempre a esta hora y justamente sirviendo a venezolanos donde quiera que se encuentres. Te quiero preguntar por uno de los servicios de la oficina, el sistema, el programa de defensa de asilos. ¿De qué se trata? Bueno, es un programa que tenemos activo en la oficina porque debido a la necesidad que empezamos a ver en entrevistas de asilo, notamos que las personas iban sin una preparación adecuada. Empezamos a notar que las personas estaban basando sus aplicaciones en consejos de TikTok o de social media, y el problema con la entrevista de asilo es que solamente es una. Entonces, nosotros implementamos este programa donde primeramente hacemos un estudio profundo del caso, que eso es muy importante porque todos los casos son distintos, cada caso es un universo. Después es cómo lo podemos suplementar, que eso también es muy importante porque históricamente hablando las aplicaciones de asilo solo metían aplicaciones esqueléticas con 2, 3 párrafos y nada de información de soporte. Entonces nosotros hacemos ese estudio precisamente para evaluar dónde el caso pudiera estar fallando, suplementamos esa información a la oficina de asilo y después, lo más importante, preparamos a la persona para que vaya a la entrevista con el interrogatorio, preparado para el interrogatorio que le van a hacer ahí, porque cada oficial es distinto. Y lo más importante, acompañarlos a la entrevista. En mi opinión, actualmente las entrevistas de asilo están mucho más agresivas que en los 20 años que yo he practicado derecho migratorio. Y ir a esa entrevista sin abogado, y no tenemos que ser nosotros para nada, pero ir a esa entrevista sin abogado, en mi opinión, es un error. Casi un suicidio. Fatal, sí. Un suicidio migratorio. Totalmente. Oye, pero hay gente que tiene muchos años esperando porque lo citen a la entrevista de asilo. ¿Qué están haciendo en este sistema, digamos, para revisar cosas que a la gente de pronto, desde el punto de vista de su testimonio, pudiera haber olvidado? Porque hay que ver, cuando uno se viene a otro país, se sume a tratar de llevar la vida diaria, a cubrirlo, a pagar las facturas de fin de mes. Eso desde el punto de vista del testimonio, pero también desde el punto de vista documental. ¿Qué se hace? ¿Hay tiempo para actualizar esto? Hay tiempo si se hace adecuadamente y acabas de mencionar algo bien importante porque muchas veces creo que personas que han pasado por episodios difíciles en su vida están proactivamente tratando de olvidar lo que le sucedió. De hecho, me pasó una entrevista en Chicago muy recientemente donde la persona durante el testimonio olvidó una de las partes más importantes de su testimonio. Yo estoy seguro que sí le ocurrió, sin embargo, a la hora de estar en la entrevista muchas veces se le pueden pasar las cosas y de hecho parte de nuestro trabajo es recordar ese episodio durante la entrevista, pero una vez que nosotros leemos el testimonio podemos darnos cuenta de qué tipo de evidencia, por ejemplo, quizás testimonio de personas que pueden funcionar como testigos, quizás documentación de médica, o quizás documentación también hasta de expertos, de personas que puedan dar una opinión acerca de la situación específica de una persona, pero eso no lo vas a saber salvo que lo revise un abogado que se dedique a temas de asilo y que pueda ver cómo el oficial de asilo pueda cuestionar lo que está sucediendo. O sea, uno como abogado te tienes que poner en los zapatos del oficial de asilo para ver cómo esto pudiera ser cuestionado. Ok. Rafa, por favor, pendiente de identificar a nuestros invitados, dame tu número telefónico, el número al cual puedo yo llamar para acceder a este programa, 786-448-0951. 0951. Ese era el teléfono viejo. ¿Tú te sabes el nuevo? Tampoco, estamos raspados. Desde la oficina nos van a regañar el día de hoy. Pero bueno, anota, Rafa. 786-448-0951. Ahora, ¿se han acelerado las convocatorias a las entrevistas o
en el tema de esta decisión del presidente Trump de paralizar procesos migratorios, esto también ha quedado en el congelador. ¿Cuál es la realidad? La realidad de las cosas es de que después de las pausas administrativas que comenzaron a finales del año pasado, hasta ahora estamos viendo que entrevistas que supuestamente están suspendidas las están reagendando. Honestamente, en este momento nosotros tenemos 3 entrevistas que han reagendado, pero todavía no ha llegado esa cita. No sabemos exactamente cuál va a ser el tema, pero en mi opinión, la única opción que tienen en ese tipo de casos es aprobar o adjudicar el caso, porque no hay otra razón para la que los estén citando. Pero tenemos que tomar en cuenta también que lamentablemente estamos bajo una administración que por una parte dice cómo va a actuar, pero por otra parte vemos que pareciera que está tomando otro tipo de decisiones. Entonces es muy difícil saber si realmente ya se ha reactivado, se ha suspendido esos paros administrativos. En la práctica, oficialmente hablando, todavía sigue paralizado. ¿Qué ocurre con los venezolanos y el impacto de las decisiones del presidente Trump para tomar el control de Venezuela en este periodo que se le podría llamar de transición, de tutelaje, ¿no? Y los funcionarios de inmigración, ¿cómo están tratando en las entrevistas al venezolano? ¿Como que se resolvió el problema? ¿Como que ya no hay peligro? ¿Como que ya regrésate? Porque, a ver, cuando no había la resolución absoluta, la operación militar, decían desde Washington que Venezuela estaba en manos de un narcoterrorista e igual eliminaron el TPS a los venezolanos y dijeron en su justificación desde el Departamento de Estado a Seguridad Nacional que ya se había mejorado algunas circunstancias por lo que no se justificaba el TPS. Sí, es que yo creo que depende de a quién le preguntaras, ¿no? Si le preguntabas a Kristi Noem, en aquel entonces te decía que Venezuela ya era seguro para volver, pero si le preguntabas a Marco Rubio decía otra cosa. Yo creo que lamentablemente vemos que muchas personas que van a esas entrevistas de asilo se les hace esa pregunta. De hecho, la pregunta es, ahora que Venezuela ya no tiene a esta persona a cargo del gobierno, ahora que Venezuela ya está mejorando, ¿puedes volver a tu país? Para mí es un absurdo que hagan eso, porque es una maquinaria que tiene décadas en operación, y no porque sustituyan a una persona por otra significa que los tupamaros y las personas que están, los colectivos, las personas que están atacando realmente a la comunidad venezolana, entre otros obviamente, que hayan desaparecido. Entonces, para mí es un absurdo que hagan ese argumento en este momento. Es una maquinaria, como menciono, que tiene muchísimo tiempo de operación, y en mi opinión va a tomar mucho más que una declaración de Marco Rubio o del presidente o de otro funcionario que diga que de repente las cosas están bien, porque tú y yo sabemos, bueno, y me imagino que toda la audiencia sabe de que lamentablemente para muchas personas no es seguro volver a este Pero país. ¿cómo están reaccionando los oficiales de inmigración al respecto? Rafa, por favor. ¿Cómo vamos? Bueno, la verdad es de que no lo sabemos, porque recordemos que la pausa administrativa empezó a finales del año pasado y la detención de este señor fue en enero. Entonces no sabemos cuál va a ser realmente la posición a la hora de adjudicar estos casos. En mi opinión, creo que los jueces de inmigración, si es que el caso llega a una instancia de un juez de inmigración, creo que los jueces de inmigración, al menos la gran mayoría, sí tienen ese conocimiento de saber que realmente Venezuela no ha cambiado como para que una persona pueda volver. Eso es a instancias de un juez, pero ¿qué a instancias de... Rafa, porfa. Ok, a instancias de los funcionarios de inmigración. Lo que yo he visto depende del oficial. Hay oficiales que literalmente te hacen esa pregunta. Ahora que Venezuela está bien, ¿ya puedes volver? Para mí eso me sorprende, honestamente. O es una pregunta capciosa, o es un oficial que no tiene idea de qué es lo que está pasando en ese país, algo que me alarma porque a eso se dedican. Pero de repente sí vemos a otros oficiales de inmigración, de hecho recientemente en esta entrevista que te digo en Chicago, donde claramente estaba consciente de que la situación está exactamente igual que el año pasado. Javier, desde hace mucho tiempo hemos conversado sobre el chance que tienen todavía las personas a las que les retiraron TPS y que se quedaron a la espera de que los llamen a entrevistas, es decir, está en situación de asilo pendiente, para revisar con un especialista si puede
caminar hacia otra figura migratoria. Cuéntanos de eso. Correcto. A personas que no han acumulado presencia ilegal en los Estados Unidos, o sea, personas que quizás aplicaron a su asilo dentro de los 6 meses que tenían como estadía como turista, muchas de esas personas que se han vuelto indispensables para las compañías donde están trabajando, y lo digo por experiencia porque yo en mi personal, yo tengo a personal venezolano específicamente que se han vuelto imprescindibles en mi oficina. A personas que en esa situación, muchas veces el empleador puede hacer lo que se llama una certificación laboral. La certificación laboral es un proceso donde la compañía está solicitando a una persona porque no encontró a una persona americana o residente que pueda hacer ese trabajo. Entonces, ese es un proceso, es un paso lateral porque requiere que la persona salga fuera de los Estados Unidos a obtener su residencia en un consulado, pero estratégicamente hablando, muchas veces eso es mucho menos riesgoso que seguir un asilo deficiente. Pero lo puede tramitar estando en Estados Unidos. Sí, lo tramita estando dentro de los Estados Unidos. En realidad lo puede tramitar fuera de los Estados Unidos también, pero la estrategia generalmente es, mientras ese asilo está pendiente, hacer una certificación laboral para después hacer un salto lateral, salir fuera de los Estados Unidos mientras ese asilo estaba pendiente, recibir su residencia y reentrar. Ojo, no todo el mundo califica a esto. Okay. Si una persona va a salir por los Estados Unidos, al menos debe tener una responsabilidad de su abogado, de al menos estar seguros de que no acumuló suficientemente presencia ilegal como para una inadmisibilidad de 3 o 10 años por los Estados Unidos. Muy bien. Entonces, eso requiere un estudio muy, muy profundo, pero es posible para muchas personas. ¿Y otras figuras migratorias posibles? Generalmente estamos hablando de empleo, estamos hablando de certificación laboral o la categoría EB1, EB2, que también requieren salir fuera de los Estados Unidos, pero otra posibilidad para muchas personas es personas que han contraído matrimonio, eso es posible, y también personas que han sido víctimas de ataques violentos dentro de los Estados Unidos. Eso es lo que se conoce como la visa U, y es un mecanismo donde una persona que ha sufrido un ataque violento dentro de los Estados Unidos y que ha cooperado para procesar ese caso criminal recibe un beneficio migratorio que eventualmente le puede llevar a la residencia. Bien, te agradezco mucho, Javier. Ustedes, amigas y amigos, tienen ahí los datos, por favor, colócalos de nuevo. Javier Montano, el teléfono 786-448-0951. Saludos desde aquí a toda la oficina, a Olguita, a todo su gran equipo de grandes colaboradores, soportes de Javier Montano, el director de Montano Mirándolo. Entonces, para el tema de la defensa del asilo, para evaluar su situación, a ver si pueden ir a otra figura migratoria mientras están en asilo pendiente y mucho más. Él siempre dice con generosidad, no tenemos que ser nosotros, pero busquen un abogado. Yo les digo, es mi abogado de inmigración, Javier Montano, sí, director de Montano Miranda Law. Ahí están los números telefónicos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias. Saludos y cariños por la oficina. Voy a hacer una pausa y al regreso voy a estar hablando con el CEO de My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Yo siempre les digo, sonríe, que la vida es bella. Ya venimos. Estamos en My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Déjame mostrarte lo mejor de lo mejor y sonríe, que la vida es bella. Ya sabes que cuentas con My Braces para el cuidado de toda tu familia. Con un equipo de primera y lo último en tecnología, no hay mejor lugar para atender tus necesidades odontológicas, blanqueamientos, implantes, prótesis, ortodoncias, periodoncias y más. A tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami, en My Braces, dile no al dolor de muelas. Dile no al dolor de bolsillo, porque además de tener los mejores precios, podemos financiarte desde 2 y hasta 3 años sin intereses. Llámanos y déjanos hacerte sonreír. Es My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Y sonríe, que la vida es bella.